Shalom. Toda alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, Bahasham Rakakwadash, el verdadero nombre del Padre siendo Yahweh, el verdadero nombre de su Hijo es Yahweh Shai. Doble honor a los apóstoles de la gran piedra de molino y saludos a todos los hermanos y hermanas alrededor del mundo que son miembros del electo. All right, y el Espíritu Santo me movió este día para traer esta lección. El tema de hoy va a ser la reencarnación, porque saliendo de cristianismo y catolicismo, la mayoría de nosotros fuimos enseñados que cuando una persona muere, si es mala va al infierno y si es buena regresa al Padre. Mediante el Espíritu Santo quiero traer clarificación a este tema, porque definitivamente, según las Escrituras, no existe un lugar llamado el infierno donde la gente se quema para siempre y andan gritando perpetuamente. Eso no es cierto. Eso es una fábula, eso es mitología griega. Y ojalá mediante el Espíritu Santo, vamos a comprobar eso. Ojalá sea esto edificante para ustedes, hermanos, y sin gastar más tiempo le vamos a dar. Aquí va. Antes de empezar con las escrituras, quiero agarrar la palabra reencarnación. Ahora esta es la etimología de la palabra reencarnación. Etimología, etim quiere decir verdad, logía quiere decir estudio. Estudio de la verdad sobre las palabras, en otras palabras. La etimología de la palabra reencarnación es aquí. Dice, hecho de encarnación repetida. Re quiere decir de nuevo y encarnación quiere decir una nueva encarnación. Es todo lo que la palabra quiere decir. Re quiere decir nuevo, encarnación quiere decir eso, encarnación. Siendo encarnado de nuevo, siendo puesto en carne de nuevo, porque nuestros espíritus son inmortales. Lo que está pasando es que ahorita nosotros andamos viviendo en un cuerpo terrenal y este cuerpo es básicamente como una cascabel para nuestro espíritu, es un vehículo de nuestro espíritu. Vamos a empezar aquí con la primera escritura. Y primero vamos a tocar en este tema que el mundo llama el infierno. Y vamos a agarrar clarificación en eso. Tengo aquí Mateos capítulo 5 y 29. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. ¿Qué mejor es que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno? Ahora las religiones como cristianismo y catolicismo agarran una escritura como esa y dicen, ya ves, ahí está el infierno, que eso quiere decir que vas a ir al infierno a quemar para siempre. Y ahora vamos a agarrar un poquito de clarificación en qué quiere decir la palabra infierno. Porque para entender las escrituras tienes que regresar al texto original, que originalmente estos libros fueron escritos en hebreo y también fueron escritos en griego. Aquí tengo la palabra por infierno en el lenguaje griego. Y la palabra ahí es Gehenna. Gehenna. Y dice la definición. Dice de Gehenna. Dice el infierno o Gehenna. El infierno es un lugar de futuro castigo. Ahora eso es incorrecto, porque eso no es lo que es un infierno. Dice Gehenna o Gehenna de fuego. Este era originalmente el valle de Hinnom.
Originalmente este lugar que el Señor describió como el infierno es básicamente el Señor andaba hablando en una forma figurativa, en una forma parabólica, usando al valle de Hinnom, como un ejemplo. Y dice, este era originalmente el valle de Hinnom al sur de Jerusalén, donde la inmundicia y los animales muertos de la ciudad eran arrojados y quemados. En otras palabras, era un lugar, el valle de Hinnom o Gehenna, también llamado el infierno. Era un lugar donde los israelitas llevaban su basura. Como una, ¿qué es la palabra? Un landfill. Me agarrarla ahorita. Dice ahí una vertedero. Eso es lo que era el valle de Hinnom. El valle de Hinnom era un vertedero, un lugar donde tiras basura. Como leímos ahí, los israelitas tiraban sus animales muertos, como animales que mataban para usar para carne, y diferentes situaciones, animales que se morían. Los israelitas agarraban esta basura y lo tiraban a un lugar llamado el Valle de Hinnom, pero también es llamado un infierno. Siguiendo. Dice, este era originalmente el Valle de Hinnom, al sur de Jerusalén, donde la inmundicia y los animales muertos de la ciudad eran arrojados y quemados, un símbolo apropiado de los malvados y su futura destrucción. Que la futura destrucción que anda hablando la escritura cuando habla de un infierno es fuego vía misiles nucleares siendo disparados entre las naciones, específicamente en América, transformando a este país, a esta entera y a este entero país a un lago de fuego, porque eso es exactamente lo que va a pasar cuando esos misiles sean disparados. Van a traer fuego, y este va a ser el juicio final, porque cuando esos misiles nucleares empiezan a volar, ya estuvo. ¿Ya ves? Vamos a leer una vez más. Dice, podemos olvidarnos de esta parte, porque eso no es cierto. Gehenna o Gehenna de fuego, este era originalmente el valle de Hinnom. Hay que agarrar un mapa. Básicamente ese es el valle de Hinnom. Y interesantemente, la nota abajo dice, un momento, déjame trasladarlo, si puedo. Tal vez no se puede. Lo voy a leer. El nombre de este video dice, descubre, aquí en esta partecita aquí. No se me acerca, pero aquí donde miran el ratón dice, descubre el sitio histórico del infierno, que es la palabra hell. Discover the historical site of hell. Descubre el sitio histórico, el infierno, y este es lo que es, el Valle de Hinnom. Y Yahawashi, el que el mundo ignorantemente llama Jesús, utilizó a este lugar como un ejemplo al juicio futuro, porque básicamente en el Valle de Hinnom se tiraba la basura, y es lo que el Señor va a hacer con la basura entre los hombres.
los va a tirar al fuego. Ok, so vamos a seguir. Ahora que tenemos el entendimiento. Un momento. Alright, so vamos a ir a la próxima escritura. Este es Salmos 16 y 10. Dice, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, esta es una profecía de el Salvador, Yahawashi. Porque Yahawashi, él resucitó después de 3 días. Pero cuando tú escuchas diferentes doctrinas de la iglesia católica y cristiana, ellos te dicen que el Señor descendió al infierno por 3 días. ¿Ok? No todos dicen eso, pero hay algunas doctrinas católicos que sí dicen eso. Y eso no es cierto. ¿Ok? Y lo justifican porque aquí en el español dice, porque no dejarás mi alma en el sepulcro. Pero aquí en inglés dice, for thou would not leave my soul in hell. Esta palabra hell es infierno. En otras palabras dice, porque tú no dejarás mi alma en el infierno. Es lo que dice en inglés. Pero claramente en el español lo dice correctamente. Ok, dice, porque no dejarás mi alma en el sepulcro. Y eso es lo que quiere decir el infierno. Porque esa palabra por sepulcro, esa palabra por sepulcro regresa a esta palabra que es Sha'awal. ¿Ok? Y Sha'awal o Seol significa la tumba. Ahora tú miras estas definiciones, ¿ok? Dice ahí Seol y después dice aquí inframundo. So, podemos cruzar eso. Eso no es correcto. Porque cuando nosotros estudiamos estas palabras, estudiamos la Biblia, también tenemos que tener discernimiento para poder filtrar lo que es buena información y tirar a la basura lo que es basura. En este ejemplo, inframundo es una definición basura. Y después dice tumba. Esta es correcta. ¿Ok? Y después dice infierno. Podemos cruzar eso. ¿Ok? Porque el infierno lo están diciendo en una forma como que es lugar donde la gente se quema. Y aquí tienes otro, dice pozo. Ese es correcto. Porque un pozo es lo que es una tumba. Básicamente es excavado, un hoyo. So dice aquí, podemos cruzar este también. Eso es basura. Y dice Seol, la designación del Antiguo Testamento para la morada de los muertos. ¿Y qué es la morada de los muertos? La tumba. ¿Ok? El sepulcro. Esa es la morada de los muertos. So ahora vamos a regresar. ¿Ok? Y leer la escritura una vez de nuevo. Salmo 16 y 10. Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, o en inglés dice en el infierno. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor no iba a dejar su alma en la tumba. Porque es lo que quiere decir infierno, tumba o sepulcro. Dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Ok? So vamos a seguir leyendo. Y vamos a ir a Apocalipsis 20 y 14. Dice, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago del fuego. ¿Ok? So, si el infierno fuera un lugar donde te quemas y está lleno de fuego y lava, entonces ¿cómo es que el infierno y la muerte fueron lanzados en el fuego? ¿Cómo es eso? Y eso te han enseñando que no existe un infierno, man.
Esto no está hablando de un lugar donde la gente se quema para siempre. El infierno está hablando del sepulcro. ¿Ok? So dice, el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. So, ¿qué es el lago de fuego? El lago de fuego va a ser cuando esos misiles nucleares exploten en los Estados Unidos y todo lo que va a quedar en este país es un lago de fuego. Todo va a ser quemado. ¿Ok? So, déjame borrar esto. Podemos ir a un precepto para esto. No me quiero desviar del tema, pero nomás para agarrar unas referencias a los misiles nucleares. So, vamos a ir aquí, uno que me vino a mi mente ahorita. Malaquías 4:1. Y dice, el día de Yahweh, Ba'ashem Yahawashi, de los ejércitos celestiales, dice, el día del juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día, el arrogante y el perverso serán quemados como paja. ¿Ok? ¿Y a dónde es que van a ser quemados? Aquí en el planeta Tierra. Van a ser quemados, ¿por qué? Porque ese es el juicio. Ese es el juicio final. Fuego. Hay que agarrar un precepto a esto. Déjame terminar aquí. Dice, y el perverso será quemado como paja y serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Ok, so para comprobar que esto está hablando de que fuego que va a caer en la tierra, en el planeta Tierra. Este es segundo de Pedro. Un momento. Este es segundo Pedro 3:6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegada en agua. Y esa fue la primera muerte, la primera gran destrucción, donde el Señor trajo el diluvio y mató a todas las personas en el mundo, menos 8. ¿Ok? So como dice aquí, por lo cual el mundo de entonces pereció anegada en agua, mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra y guardadas para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impios. ¿Ya ves? Son la gente impia, cuando ellos van a ser juzgados y destruidos, va a ser aquí en la tierra por medio de este fuego que el Señor va a traer. ¿Ok? Principalmente con misiles nucleares, y el Señor va a venir también disparando fuego de sus carros celestiales. ¿Ok? Hay que agarrar eso. Este es Isaías. You know what? Hay que agarrarlo aquí. Isaías. Isaías 66:15. Y dice, miren, Yahweh, Ba'ashem Yahawashi, que es el Padre en el nombre de su Hijo, viene con fuego, y sus veloces carros de guerra retumban como un torbellino. Él traerá castigo con la furia de su ira y con el ardiente fuego de su dura reprensión. ¿Ya ves? El Señor castigará al mundo con fuego. Las escrituras no andan hablando de un lugar donde tú mueres y después tu alma se va a quemar para siempre. No, el lugar donde el Señor va a quemar a la gente es aquí en el mundo, vía misiles nucleares y con sus veloces carros de guerra, que son lo que el mundo llama ignorantemente ovnis. ¿Ok? Dice, el Señor castigará al mundo con fuego y con su espada, y juzgará a la tierra, al planeta Tierra, right? Y muchos morirán a manos de él.
Exactamente. So, vamos a regresar. Ok. Y aquí, Apocalipsis 20 y 14, ahora que tenemos el entendimiento. Dice, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y como mencionamos, el lago de fuego va a ser principalmente aquí en América. No principalmente, el lago de fuego va a ser América. ¿Ok? Voy a agarrar esto. Isaías 34. Quiero ver. ...34 y 5... porque en los cielos se embriagará mi espada. Esa espada está hablando de esos misiles nucleares. ¿Ok? Dice, porque en los cielos se embriagará mi espada. ¿Y de dónde van a caer esos misiles nucleares? O van a salir de la atmósfera y después van a reentrar dentro de la tierra y van a explotar. ¿Ya ves? Como dice ahí, porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom. ¿Quién es Edom? Los autoproclamados blancos. Ok, principalmente América, que los Estados Unidos de América en la Biblia es conocido como Babilonia el Grande. Ok, Edom y Babilonia el Grande es sinónimo. Dice, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anátema. Llena está de sangre. Quiero ver. Faltó algo. Déjeme leer versículo 4. Y todo el ejército de los cielos se corromperá y plegarse a los cielos como un líder. Déjeme agarrar la otra Reina Valera. Lo dice un poco extraño. Ok. No lo cambió. Slack, hermanos. Ok. Isaías 34 y 4. Todo el ejército de los cielos se corromperá y los cielos se plegarán como un rollo de pergamino. Exactamente, porque cuando esos misiles nucleares explotan, se parecen you know what? Que agarrar una foto. Aquí está, un rollo de pergamino. Hoy en día lo llamamos, el hongo. Pero cuando el profeta lo miró, él miró un rollo de pergamino, porque un profeta no va a decir bomba nuclear. ¿Ok? Él va a describir lo que él miró en su visión, acuerdo con lo que él tenía disponible en su tiempo. ¿Ok? A cómo comparar y describir lo que él estaba mirando. Y esto se parece exactamente a un pergamino. ¿Ok? Regresando. Perdón. Isaías 34 y 4. Todo el ejército de los cielos se corromperá y los cielos se plegarán como un rollo de pergamino. Todo su ejército caerá como caen las hojas de la parra o como caen los frutos secos de la higuera. Porque en los cielos aparecerá mi espada. Y eso está hablando de los misiles nucleares. Ok, cuando esos misiles nucleares explotan y forman lo que el profeta mencionó como un pergamino. Porque en los cielos aparecerá mi espada.
he aquí que descenderá, van a caer del cielo sobre Edom, que es América, los Estados Unidos, para juicio y sobre el pueblo de mi anátema. ¿Ya ves? Eso es lo que, cuando la Biblia habla de un lago de fuego o infierno, está hablando de este juicio final que va a pasar aquí en la tierra. ¿Ok? Vamos a seguir. Cuando tú buscas esa palabra por infierno, en el griego, es la palabra Hades. Hades. ¿Ok? Como la mitología griega. De ahí viene. Dice la definición. Dice un nombre Hades o Plutón, que son ¿qué? Plutón y Hades son dioses griegos, demonios, ídolos. Dice el dios de las regiones inferiores. ¿Ya ves? Cuando los católicos y los cristianos hablan de que hay un infierno y que abajo allá hay un vato con cuernos, es rojo con una cola, todo eso viene de mitología griega, mitología de los paganos, porque definitivamente no es bíblico. No es bíblico que existe un vato rojo con cuernos en su cabeza y una cola. Eso no existe. ¿Ya ves? Dice nombre Hades o Plutón, el dios de las regiones inferiores. Orcus, que es otro demonio, el mundo inferior, el reino de los muertos. Uso posterior de esta palabra, la tumba. Y eso es lo que es. Primero Esaú te dio las definiciones de la mitología, de dónde viene la mitología, de lo que enseñan estos católicos y cristianos, y al fin te dio la correcta entendimiento. Está hablando de una tumba. Ok, cuando tú lees aquí abajo, dice, en griego bíblico se asocia con Orcus, que es un demonio, las regiones infernales, que representan lo que los católicos llaman un infierno. Ok, un lugar oscuro y lúgubre en las mismas profundidades de la tierra, porque dicen que el infierno está abajo de la tierra. Estamos mirando, hermanos, que nada de estas cosas es cierto. ¿Ok? No existe un infierno. Dice el receptáculo común de los espíritus incorpóreos. Por lo general, Hades es solo la morada de los malvados. ¿Ok? Un lugar muy incómodo. Y últimamente, también un infierno es una condición que puede ser vivida en el mundo terrenal. Por ejemplo, cuando nosotros viviendo aquí en este estado de pobreza y de esclavos, esto es nuestro infierno. Es un infierno vivir esta vida que vivimos. Es un infierno tener que ir a trabajar. El Señor no nos creó a nosotros para trabajar. Fue una maldición. No hay que olvidarnos eso, porque muchos latinos tienen mucho orgullo que les encanta trabajar. La Escritura dice que no somos, ¿qué es la palabra? En inglés es homeborn slaves. Un momento. Esclavos nacidos en casa. No somos esclavos nacidos en casa, man. No somos naturalmente esclavos. El Señor no nos creó para ser esclavos. El Señor nos creó para tener dominio.
Y lo que andamos viviendo aquí en la tierra, de tener que ir a trabajar, siendo puestos en esclavitud, toda la muerte. Nuestra gente, muchos hombres entre nuestra nación son pandilleros, son drogadictos, nuestra vida es un completo infierno. Muchos tienen que vivir en países pobres como Centroamérica, Suramérica, México, y para poder obtener una vida mejor, supuestamente, tienen que cruzar un entero desierto, um, entrar a un país ilegalmente, pelear por sus derechos hasta que un día sea un residente, andar escondiéndose de la policía porque no tiene papeles. Todas estas cosas es una condición de un infierno. ¿Ok? Por eso dice aquí en Eclesiastés 3:16, dice: vi más debajo del sol en lugar del juicio, ahí la impiedad, y en lugar de la justicia, ahí la iniquidad. Exactamente. So dice ahí, vi más debajo del sol, sobre la tierra, en lugar del juicio. So este lugar, este planeta Tierra, es un lugar del juicio. Aquí es donde juicio es ejecutado. Es un lugar de castigo. ¿Ok? So nosotros los israelitas, hemos sido mandados a la tierra ahorita para soportar un juicio, para vivir un juicio, un castigo. ¿Por qué? Porque como una nación todos nosotros pecamos. Quebramos el pacto. Ese es Deuteronomio 28:15. Pero si no escuchas la voz de Yahweh, tu poder, a fin de procurar poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Maldiciones como qué? 16. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Por ejemplo, todos estos pandilleros, los barrios están llenos de pandilleros y individuos como esto. Ese es un estado de un maldito. Esto aquí, las favelas en Brasil, lleno de pandilleros, lleno de muerte y peligro. Lo que estamos mirando aquí es: maldito serás en la ciudad. ¿Ok? A ver si encontramos otra. Pero a mí no me sale nada en lo que estoy buscando, pero agarramos la idea, tenemos la idea. Como favelas, tus barrios llenos de pandilleros, todo eso es: maldito serás en la ciudad. ¿Ok? Deuteronomio 28:16. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Malditas serán tu canasta y tu arteza de almazar. Maldito será el fruto de tu vientre. Ok, diciendo tus hijos y el fruto de tu tierra y la cría de tus vacas y el incremento de tus ovejas. Esos son castigos que el Señor puso sobre nosotros. Cuando nosotros nacimos,
nacimos malditos, maldecidos. Nacimos en la tierra para venir a sufrir un infierno. ¿Ok? Otro ejemplo. Micaías 7:9. Porque pequé contra Yahweh, Ba'ashem Yahawashi, soportaré su ira. So, esa es la actitud que tenemos que tener. Sabiendo que hemos sido enviados a esta tierra para sufrir en esta vida como un castigo, como por lo que hemos hecho en nuestras vidas pasadas. Esa es la actitud que tenemos que tener. Porque pequé contra Yahweh, soportaré su ira, hasta que Él juzgue mi causa y me haga justicia, y me sacará a la luz, y yo veré su justicia. So, hasta que el Señor venga y nos rescate. Esto debe de ser nuestra actitud, porque hemos sido enviados a este mundo a sufrir porque nosotros pecamos contra el Señor. ¿Ok? A ver si me está viniendo otra a mi mente, a ver si lo encuentro. Este es Jonás 2:1. Y desde el vientre del pez oró Jonás a Yahweh Ba'ashem Yahawashi, su Dios. Ok, so, ¿qué pasó aquí? Jonás fue comido por un pez, un gigante pez. Quiero ver si lo encuentro aquí. Como una ballena. Saber qué clase de animal era. Hay que decir una ballena. Este es Jonás 1 y 17. Pero Yahweh Ba'ashem Yahawashi puso un gran pez que se tragase a Jonás, y este estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. So hay que mirar lo que dijo Jonás. Dice, y desde el vientre del pez oró Jonás a Yahweh Ba'ashem Yahawashi, su Dios, y dijo, desde mi angustia invoqué a Yahweh Ba'ashem Yahawashi. ¿Ok? Desde su angustia. Porque cuando él estaba dentro del estómago de un pez, él andaba en angustia. Eso era un estado de maldición y sufrimiento. Y dice aquí, y él me respondió. Y él me respondió, clamé desde el vientre del Seol. Y en inglés dice, out of the belly of hell I cried. Desde el vientre del infierno, desde adentro del infierno, lloré o clamé, en otras palabras. Y a veces un infierno también puede ser un estado de sufrimiento que tú andas pasando aquí en la tierra. El Seol o el infierno puede ser intercambiado con un estado de vida que estás viviendo. Dice, clamé desde el vientre del Seol y tú escuchaste mi voz. Me arrojaste a lo profundo en el corazón de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Ahí está. Ok. So vamos a regresar. Dice Eclesiastés 3:16. Vi más debajo del sol, aquí en la tierra, en lugar del juicio, ahí la impiedad. Ok. So este es el lugar donde nosotros venimos a vivir un juicio. Ok. Ahí la impiedad, y en lugar de la justicia, ahí la iniquidad.
Próxima escritura. Eclesiastés 12:7. Pues ese día el polvo volverá a la tierra, el día que ¿qué? El día que mueras. Ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Yahweh, el Padre, right? Ba'ashem Yahawashi, que fue quien lo dio. So, cuando una persona muere, su espíritu inmediatamente regresa de regreso al Padre. ¿Y qué pasa cuando llegas allá arriba? O ahora viene el juicio. Pero cuando estás allá arriba, andas en paz. Y no solo los buenos van para allá arriba, pero los malos también. Gente mala regresa al Padre. Esta escritura no dijo, y el espíritu justo regresa al Padre y el malo va al infierno. No es lo que dijo la escritura. Dice, pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Yahweh, Ba'ashem Yahawashi, que fue quien lo dio. Brincando a Job 3:13. Si hubiera muerto al nacer, ahora descansaría en paz. Exactamente, porque cuando una persona muere y estás en el mundo espiritual, estás en paz. Dice, estaría dormido y en reposo. Descansaría con los reyes y con los primeros ministros del mundo, cuyos grandiosos edificios ahora yacen en ruinas. Descansaría junto a príncipes ricos en oro, cuyos palacios estuvieron llenos de plata. Exactamente. So, como Job anda diciendo, los reyes que han existido en la tierra, ellos fueron ministros del mundo, ellos tenían grandiosos edificios, ellos eran príncipes ricos, ¿ok? Y sus palacios estaban llenos de plata cuando ellos estaban aquí en la tierra. Pero cuando murieron, ahora ellos están en descanso. Y sabemos que los príncipes y reyes de este mundo son malditos. So hasta ellos descansan cuando van al mundo espiritual. Dice, descansaría junto a los príncipes y ricos en oro, cuyos palacios estuvieron llenos de plata. ¿Por qué no me enterraron como un niño que nace muerto, como a un niño que nunca vivió para ver la luz? Pues una vez muertos, los malvados no causan más problemas. Exactamente, porque ellos van al mundo espiritual, regresan al Padre, quien mandó ese espíritu, y están en descanso. Dice, y los cansados encuentran reposo. Aún los cautivos logran tranquilidad en la muerte, donde no hay guardias que los maldigan. Exactamente. El rico y el pobre están ahí. ¿Ya ves? Gente rica, hasta Yahawashi dijo que es más fácil que un camello, se me olvida cómo lo dice exactamente, pero en otras palabras, es difícil que un rico sea salvo. Pero cuando mueren, como estamos leyendo aquí, el rico y el pobre están ahí, en descanso. Dice, y el esclavo se libera de su dueño. ¿Ya ves? So vamos a agarrar otra prueba de que hasta los malditos regresan al Padre. Dice 1 Samuel 28:15. ¿Por qué me molestas? ¿Por qué me molestas llamándome a regresar? Le preguntó Samuel a Saúl. Ahora, ustedes, hermanos, pueden leer estos capítulos para leer el entero cuento.
pero para dar una suma, básicamente Saúl fue a una bruja, a una medium, para ir a invocar al espíritu de Samuel, quien había muerto. Él ya había muerto. Y lo que hizo este hombre, Saúl, es que él cometió brujería con una bruja. Ok, eso dice aquí. Esto es cuando vino Samuel, eso es lo que le dijo Samuel, porque cuando la bruja hizo su brujería, Samuel verdaderamente vino del mundo espiritual. Y esto es lo que dijo. ¿Por qué me molestas llamándome a regresar?, le preguntó Samuel a Saúl. ¿Por qué estoy en graves dificultades?, contestó Saúl. Los filisteos están en guerra conmigo y el Señor me ha dejado, y no me responde ni por medio de profetas ni por sueños. Entonces te llamé para que me digas qué hacer. Y este hombre Saúl era bien maldito. En esta situación que andamos leyendo, él hizo algo que es un pecado mortal, que es hacer la brujería. Y hizo más cosas malditas este hombre. Este hombre hizo un montón de cosas malditas. Y el Señor no estaba con él. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, pero Samuel respondió, ¿por qué me preguntas a mí? Si el Señor te abandonó y se ha vuelto tu enemigo. No solo era un hombre maldito, pero Saúl hasta era enemigo del Señor. Seguramente un enemigo debe ir al infierno, right? Si un infierno existe. Dice, ¿por qué me preguntas a mí? Si el Señor te abandonó y se ha vuelto tu enemigo, el Señor ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Te ha arrancado el reino y se lo dio a tu rival, David. Hoy el Señor te ha hecho esto porque rehusaste llevar a cabo su ira feroz contra los amalecitas. Además, el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos. ¿Qué quiere decir eso? Que ese próximo día el Señor iba a hacer que los filisteos mataran a Saúl y su ejército. Y dice aquí, además el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. Y Samuel era un hombre bien justo, un hombre de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, perfecto. Y él acaba de decir de que Saúl, un hombre súper maldito, iba a estar con él. ¿A dónde? En el mundo espiritual. Si existiera un infierno, Saúl se hubiera ido al infierno. Pero no. Él regresó al Padre y fue dado un juicio. Y cuando él regresó en la reencarnación, él tuvo que sufrir ese juicio en forma de maldiciones. Como dice aquí, Eclesiastés 12:7. Pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, que fue quien lo dio. Fue el Señor que envió ese espíritu. Y cuando regresa al Padre, ese espíritu, ese individuo va a ser juzgado. Eclesiastés 13:19. Porque el suceso de los hijos de los hombres y el suceso del animal, el mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un lugar, todo es hecho del polvo, y todo se tornará en el mismo polvo.
¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres suba arriba? Como leímos en Eclesiastés 12. El espíritu sube para arriba. Y que el espíritu del animal descienda debajo de la tierra. Exactamente, porque cuando un animal muere, su espíritu básicamente regresa de regreso. ¿Por qué? Porque un animal no tiene que regresar al Padre para ser juzgado. Solo los hombres tienen que hacer eso. Hebreos 9:27. Así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Exactamente. Tú vienes, el Espíritu envía al Espíritu a la tierra, es encarnado en una cascabel que se llama el cuerpo humano, un vehículo. Esa persona vive un tipo de vida siendo justa o maldita. Después esa persona muere y su espíritu regresa al Padre. Y el Padre le da un juicio. Él juzga a esa persona según sus hechos. Y después Él envía a ese espíritu de regreso para ejecutar ese juicio. ¿Ok? Este es 2 Corintios 5:10. Pues todos tendremos que estar delante de Mashiach para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Exactamente. Exactamente. So, cada persona recibe según lo que haya hecho en esta vida mientras estaba vivo en este cuerpo terrenal. ¿Ok? Y ese cuerpo muere una sola vez, como dice aquí, y después vendrá el juicio. ¿Y qué pasa con ese cuerpo? Ese cuerpo se vuelve al polvo. Este es Cuarto Esdras 4:35. Porque después de la muerte vendrá el juicio, igualmente como leímos en las otras escrituras. Cuando volveremos a vivir, ya ves, ese es el momento cuando ese juicio es ejecutado. Vienes a vivir ese juicio. Por eso es que gente nace retrasada mental, gente nace enferma, gente nace ciega. Es un juicio. La Escritura dice: ¿quién ha perecido siendo inocente? Lo que está pasando es que esa persona que nació enferma, o ciega, o muda, o lo que sea, o tal vez se hicieron mudos más tarde en su vida, o se hicieron ciegos más tarde en su vida, ellos vinieron aquí para ser juzgados. Cuando le cae juicio a una persona, el Señor no es injusto para juzgar a un justo de una manera como esa. La razón por qué una persona tal vez vive su vida y tal vez a los 30 años pierde los 2 ojos y 2 brazos es porque ese es el juicio que se le fue dado cuando él andaba en el mundo espiritual la última vez. Lo que está pasando cuando sufre la gente en la tierra es que ese juicio está siendo ejecutado. ¿Ok? So dice aquí: porque después de la muerte vendrá el juicio, cuando volveremos a vivir, y entonces se manifestarán los nombres de los justos y se declararán las obras de los impios. Exactamente. Porque, por ejemplo,
Si tú fuiste un profeta en tus últimas vidas, tú sos un profeta ahorita. Vas a venir haciendo los mismos hechos justos. Porque como está escrito, el espíritu de un profeta está sujeto a ese profeta, diciendo que le pertenece. Cada vez que esa persona regresa en la reencarnación, regresan haciendo la misma cosa. Si era un profeta y era un hombre justo, va a seguir viniendo haciendo cosas buenas. Si es un maldito, desde la fundación del mundo ha sido destinado a ser un maldito, eso es lo que va a seguir haciendo en cada encarnación que él venga. Por eso la escritura dice que el Señor dijo, mis pensamientos no son tus pensamientos y mis maneras no son tus maneras. ¿Ya ves? El Señor está en otro nivel, man. Lo voy a cerrar con esto. Este es Mateos 17:10, último punto. Luego sus discípulos le preguntaron, ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Y Yahawashi le contestó, es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Pero les digo, Elías ya vino. ¿Ya ves? Este es Yahawashi, esto está en letras rojas. Salvé esta escritura para el fin porque Yahawashi lo dijo con su propia boca, que básicamente él mencionó que la reencarnación existe. Dice, es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Pero les digo, Elías ya vino, pero no fue reconocido, y ellos prefirieron matarlo. De la misma manera también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaba de Juan el Bautista. Juan el Bautista. ¿Juan el Bautista era quién? Juan el Bautista era Elías en la reencarnación. Porque como mencioné, si tú fuiste un profeta y un hombre del Señor haciendo cosas buenas y buenos hechos en el pasado, entonces lo andas haciendo en el presente. Un hombre justo, cuando regresa al mundo espiritual a visitar al Padre, después de que muere en su presente encarnación, por la razón que es un espíritu que es justo, el Señor lo recompensa de lo mismo. Él viene haciendo las mismas cosas, man. Así es como pasa. Ahora también hasta los hombres justos hemos pecado. ¿Right? Y cuando venimos en nuestras próximas encarnaciones somos juzgados por esos pecados. Pero como está escrito, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Aunque un profeta comete iniquidades en esa encarnación, es juzgado por lo que ha hecho, pero todavía es justo delante de los ojos del Señor. Un momento. Este es Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Yahweh Ba'ashem Yahawashi? El que justifica es Yahweh, el Padre, Ba'ashem Yahawashi. ¿Ya ves? ¿Quién es el que condenará? Yahawashi es el que murió, más aún es el que también resucitó,
quien además está a la diestra del Padre Yahweh, y quien también intercede por nosotros. Siendo eso así, por eso es la razón de que, aunque nosotros también, ojalá seamos nosotros los justos, aunque pecamos en nuestras encarnaciones, es Yahweh quien intercede por nosotros. Y por eso misericordia siempre es enseñado. Por ejemplo, Yahweh cuando él vino en su encarnación de Salomón, él pecó cuando era Salomón. Ok, déjame agarrar eso. Un momento. Este es segundo de Samuel 7. Un momento, hermanos. Déjenme buscar esto. So, este es segundo Samuel 7. Y 12, voy a empezar en 12. Dice, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Esto está hablando de rey Salomón. Él edificará una casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre, porque el rey Salomón es el que construyó el templo. Dice, yo seré para él padre, y él será para mí hijo. ¿Ok? Y esto también es dicho de Yahweh, el que el mundo ignorantemente llama Jesús, porque Yahweh es rey Salomón en la reencarnación. Dice, yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Y cuando haga el mal, yo le corregiré con vara de hombres. Y rey Salomón, él murió en paz, pero él cometió el mal. Él empezó a cometer brujería, man. Él edificó diferentes templos paganos por sus concubinas. So él hizo el mal. Pero cuando él murió en paz. Nadie le pegó a él, man. Él no murió en una muerte violenta. So, ¿cuándo es que rey Salomón fue corregido con vara de hombre? Cuando él vino como Yahweh. Por eso, aunque Yahweh no cometió ningún pecado, él no cometió ni un pecado, pero él fue castigado. ¿Por qué? Porque él vino a sufrir. Cuando él regresó al Padre, cuando murió como rey Salomón, fue dado el juicio. Y cuando vino como Yahweh, él vino a sufrir ese juicio. Dice, yo le corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero no quitaré de él mi misericordia. Exactamente. Aunque nosotros venimos a esta tierra a sufrir por las razones de que pecamos en nuestras encarnaciones, aunque sufrimos por esas cosas que hicimos, el Señor no quita su misericordia de nosotros, igualmente como Él no quitó su misericordia de Yahweh.
¿Por qué? Porque Yahweh Shai intercede por nosotros. Dice, pero no quitaré de él mi misericordia, como la quité de Saúl. Exactamente, eso el Señor no juzga a los justos, aunque cometen pecados en sus encarnaciones, pero no los juzga como juzga a los malditos, como Saúl. Y leímos de Saúl, él cometió brujería. Él era un rebelde. Él no mató a los enemigos de Israel cuando el Señor lo ordenó que lo haga. Cuando el Señor juzgó a este hombre por rebelión, lo juzgó, pero no se le fue enseñado la misma misericordia que a Salomón o a Rey David. ¿Ya ves? Y lo mismo es por el resto de los electos. Dice, pero no quitaré de él mi misericordia como la quité de Saúl, al cual quité de tu presencia. Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí, y tu trono será estable para siempre. ¿Ok? Ese es un ejemplo, otro ejemplo de la reencarnación. Acabamos de leer Mateo 17, que Elías era Juan el Bautista en la reencarnación, y también que Yahweh Shai era Rey Salomón en la reencarnación, como fue escrito. Alright, con eso, ojalá esto ha sido edificante para ustedes, hermanos. Toda alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rakakwadash. Doble honor a los apóstoles de la gran piedra molino. Y saludos al electo. Shalom.